Buenos días, señores. Benavides. Presente acá. Bendezú. Coveñas. Guadalupe. Presente, ingeniera, buenos días. Buenos días. Guerrero. Presente, ingeniero. Guamaní. Guamaní presente, ingeniera. Huarcaya. Presente. Julca. Buenos días, ingeniera, presente. Buenos días. Medina. Presente, ingeniera, buenos días. Buenos días. Norabuena. Núñez. Presente, ingeniera, buenos. Buenos días. Ochoa. Presente, ingeniera, buen día. Buen día. Peña. Presente, ingeniera, buenos días. Buenos días. Polo. Presente, ingeniera, buenos días. Buenos días. Quispe. Rivas. Presente, ingeniera, buenos días. Buenos días. Santana. Santana presente, ingeniera, buenos días. Buenos días. Tello. Presente, ingeniera. Presente, usted, ingeniero. Muy bien. Gu. Presente, ingeniera, buenos días. Buenos días. Señores, el tema de hidráulica lo vamos a revisar bastante rápidamente. A ver, un momento. Bendezú dice que está presente. Vamos a ponerle presente. Bastante rápidamente porque tenemos el problema de que no nos alcanzan las semanas para desarrollar todo el curso. Sin embargo, ustedes ya han llevado este curso, aunque de hecho, por lo menos hace 2 ciclos. Con lo cual, les voy a pedir un esfuerzo especial para tratar de recordar todo. Bueno, recuerden además que esta prueba de entrada el día jueves incluye tanto problemas de hidráulica como de hidrología. Por tanto, bueno, me van a disculpar entonces que les presente tan rápido el tema de hidráulica y les pido su especial colaboración para que puedan ir avanzando y recordando con esta velocidad. Bueno, entonces tenemos aquí este capítulo de hidráulica que corresponde a este curso de hidráulica fluvial. Lo que vamos a ver aquí es, en primer lugar, algunas precisiones respecto a causas naturales, las ecuaciones fundamentales, las variables de estudio, el flujo uniforme. Tenemos la intención de acabar todos estos temas en la clase de hoy. Luego vamos a ver lo que es flujo variado, gradualmente variado, medición de caudales y efecto de remanso. Cuando terminemos el flujo uniforme, vamos a empezar a revisar ya las aplicaciones del GEC-RAS, aunque ya les comenté que es preferible que ustedes ya por su cuenta vayan avanzando con esto. ¿Cuáles son las diferencias respecto a un cauce natural y el flujo que ustedes estudiaron en Mecánica de Fluidos 2? En primer lugar, las secciones son de geometría irregular y cambian a lo largo del flujo. El alineamiento no es rectilíneo. Y la distribución de velocidades varía en la misma sección. Bueno, ya sabemos esto, en todas las secciones de flujo, ya sea prismático o de otro tipo, la velocidad varía en la sección.
Pero tenemos que como las secciones son de geometría irregular y cambian a lo largo del flujo, entonces esta distribución de velocidades cambia mucho más. Por lo cual nos encontramos que los coeficientes de Coriolis y de Boussinesq que se usan para corregir las expresiones de la ecuación de Bernoulli y de la ecuación de cantidad y movimiento, también pueden cambiar de sección a sección y deberían estimarse en función de la geometría del cauce. Vamos a considerar que todo cauce tiene, diríamos, 3 componentes. Un componente que corresponde al cauce principal, y luego tenemos llanuras de inundación en la margen izquierda y en la margen derecha. Por lo general la rugosidad es diferente, puesto que en el cauce principal, en los ríos perennes siempre pasa agua. Y esta hace que la rugosidad sea menor a la que corresponde a la llanura de inundación. Y hemos dicho que son 3 partes porque estas llanuras de inundación no tienen por qué ser iguales como las que se muestran en la figura. Pueden tener características diferentes. Y tenemos que pueden ser no solamente de rugosidad mayor, sino que sus características incluso pueden ir variando a lo largo del tiempo. Nos encontramos que en muchos casos nosotros tenemos que trabajar con un coeficiente de rugosidad que sea representativo de cada una de estas secciones. Y entonces tendremos que tratar de tener toda la información, no solamente de cómo varía en el espacio, sino también cómo varía en el tiempo. Las ecuaciones fundamentales son la ecuación de continuidad, la ecuación de conservación de energía y la ecuación de conservación de cantidad de movimiento. En realidad, todas estas son ecuaciones de conservación, ya que la de continuidad corresponde a la conservación de la masa. Y tenemos que aquí las expresiones que estamos mostrando corresponden a un flujo permanente y que además puede ser la velocidad representada mediante una velocidad media. Todas las B que se indican aquí son las velocidades medias en cada sección transversal. De manera que si no hay ingresos ni salidas en una determinada corriente, tenemos que el caudal se mantiene constante, el caudal volumétrico Q, que lo podemos determinar como el producto de velocidad por área. Y si este caudal se mantiene constante, entonces en cada sección, ya sea una sección 1 o una sección 2, la velocidad por área es constante. Sabemos que esta es la ecuación de Bernoulli. En esta ecuación de Bernoulli nosotros consideramos que es la ecuación de conservación de energía. Y cada uno de los términos corresponden a energía mecánica por unidad de peso. Y eso es a lo que denominamos carga. Por eso es que este término corresponde a la carga de velocidad. Este término de aquí es la carga de presión. Y este término es la carga potencial. Y tenemos que una sección aguas arriba tiene mayor energía que una sección aguas abajo, debido a las pérdidas de carga, ya sea por fricción o locales, que se producen en el tramo. Y encontramos aquí el coeficiente alfa de Coriolis, que lo utilizamos puesto que al haber una distribución de velocidades a lo largo de la sección transversal, nosotros tenemos que aplicar este factor para poder corregir la energía cinética que estamos calculando solamente con la velocidad media. Ahora sabemos que esta expresión de P sobre gamma corresponde a la expresión general. En el caso de los canales, esta expresión queda representada por el tirante. El tirante es el que nos representa la carga de presión. Y además tenemos la ecuación de conservación de cantidad de movimiento, en la cual decimos que la cantidad de movimiento es el producto de la densidad, el caudal y la velocidad. Y nuevamente, como estamos usando la velocidad media, utilizamos el coeficiente beta de Boussinesq para poder determinar la cantidad de movimiento utilizando la velocidad media.
Y entonces la expresión que tenemos aquí es cantidad de movimiento de salida menos cantidad de movimiento de entrada igual a sumatoria de fuerzas. Pero como tanto la densidad como el caudal son iguales en ambas secciones, han salido fuera de la expresión y han quedado como factores. Esta expresión de conservación de cantidad de movimiento lo que nos permite es relacionar fuerzas. Tenemos que, además la podríamos utilizar para determinar las velocidades o los caudales si es que conociéramos las fuerzas o si supiéramos que esta sumatoria de fuerzas es 0, por ejemplo. Y una expresión que vamos a utilizar está referida a la cantidad de movimiento también por unidad de peso, que corresponde a la momento específica, que queda expresada como el caudal elevado al cuadrado, dividido entre la aceleración de la gravedad por el área, más y raya, donde este y raya representa el y del centro de gravedad de la sección transversal, multiplicado por el área. Estos coeficientes de corrección por distribución de velocidad se pueden determinar mediante las expresiones que aquí mostramos. En el caso del alfa, tenemos que la distribución de velocidades está dada por un v sub h, donde v sub h es la velocidad a una distancia h del fondo, y v mayúscula es la velocidad media. Entonces decía que para el alfa, nosotros tenemos VH al cubo diferencial de área, entre V cubo por área. En la ecuación de Boussinesq, también considerando esta distribución de velocidades, tenemos VH al cuadrado diferencial de área, la integral en la diferencia en la sección total dividida entre V cuadrado por área. Cuando nosotros tenemos una ecuación o una función que nos da este V sub h, podemos realizar estas integrales. Pero si es que no tenemos esa función, entonces tendremos que hacerlo mediante sumatorias, considerando velocidades que sean representativos de diferenciales de área correspondientes. Ahora, si nosotros consideráramos por unidad de ancho, aquí podríamos decir que el diferencial de área está dado por una unidad de ancho por el diferencial del tirante. Entonces calculamos tanto el alfa como el beta en función del tirante. En el caso de que tengamos velocidades medidas, como el que se indica aquí, en donde tenemos que en este caso la v minúscula está representando la velocidad que se tiene en un determinado punto, y v asterisco representa la velocidad de corte. ¿Ustedes recuerdan cuál es la velocidad de corte? Creo que era la raíz de la rugosidad sobre la gravedad, no recuerdo bien. Raíz de la rugosidad sobre la gravedad. Pero ¿Alguna otra expresión? ¿Alguna otra respuesta? Raíz de la gravedad por el tirante o radio hidráulico. Bueno, están más o menos. La velocidad de corte es raíz de GRS. Velocidad de corte igual a raíz de GRS. Entonces aquí tenemos, vamos a escribirlo. Estamos diciendo, aquí hemos presentado esta expresión, y aquí lo que debemos tener es que la velocidad de corte, igual a raíz cuadrada de G por R y por S. Y lo que dijo anteriormente su compañero es que aparecía también una raíz cuadrada de algo dividido entre la densidad. Y ese algo es el tau sub 0. De tal manera que tenemos en este caso que la velocidad de corte la determinamos en función del esfuerzo de corte. Y aquí
nosotros ya tendríamos la expresión de la velocidad media, mejor dicho, la velocidad que se tiene en cada punto, en función de la distancia. Aquí está bien chiquitito, pero esta es la distancia desde la superficie y ahí tenemos la velocidad. De tal manera que nosotros podríamos determinar los valores de B, la velocidad media, que sería la integral de la velocidad por el diferencial del área dividida entre el área. Y considerando, como les dije, un ancho unitario, aquí nos queda B diferencial de Y. Y considerando en esta expresión que Y sub 0 es el tirante, y que aquí al momento de integrar hemos considerado un valor de I' a partir del cual la velocidad no es 0, nos queda una expresión de la distribución de velocidades. Con esta expresión de distribución de velocidades nosotros podríamos resolver las integrales para determinar el alfa y el beta. Pero como dije anteriormente, nosotros no tenemos estas velocidades medidas. Pero sin embargo, lo que se puede hacer es una aproximación en la cual se determina que el valor de beta prima resulta de esta expresión, en la cual reemplazando la expresión de distribución de velocidades que nosotros tenemos anteriormente, nos quedaría que la expresión de beta prima queda en función de esta, beta prima, nos queda un beta prima que está dado por esta expresión. En esta expresión Y sub 0 es el tirante. K sub S es la rugosidad. Y sub prima es la constante de integración que habíamos visto que es el valor a partir del cual empezamos a preparar a realizar la integral. Y en el caso de alfa también podemos considerar un alfa prima que corresponde a la expresión que aquí se muestra. ¿Y en qué nos ayuda eso? Eso nos permite determinar los valores de alfa prima y de beta prima en función del cociente de Y sub 0 entre K sub S. Donde aquí se indica que K sub S es la rugosidad absoluta de la pared. En este estudio, entonces, en función de esas distribuciones que nosotros hemos mostrado allí, tendríamos que alfa prima y beta prima se pueden determinar ya sea con las ecuaciones de la diapositiva anterior o mediante esta gráfica. Y luego vamos a utilizar las velocidades medidas para poder determinar el valor correcto de alfa. Y aquí entonces tenemos que en esta expresión se tiene que W, está indicado aquí en la figura, es el ancho de la superficie. El W chiquito es la coordenada en la cual se encuentra la sección vertical que se está usando. Y sub 0 es el tirante en la posición YW. Recuerden ustedes que cuando hablamos de tirante de una sección transversal es la profundidad máxima. Pero como aquí se está trabajando en subsecciones, el Y sub 0 se indica como el tirante de la subsección. Q es el caudal total y A es el área total. Entonces aquí tendríamos que el valor de alfa, que está dado por esta expresión que habíamos visto anteriormente, lo vamos a aproximar diciendo que alfa está dada por esta expresión y teniendo en cuenta que esta integral que está aquí ya la habíamos puesto en función del alfa prima, entonces se puede determinar que el alfa quedaría en función del área total, el caudal y unas sumatorias de los alfa prima que los determinamos del gráfico y por los B medidos y por el delta de Q que corresponde a cada sección. Y de manera similar tendríamos con respecto al coeficiente de Boussinex. Resumiendo, si nosotros queremos calcular alfa y beta con velocidades medidas, lo que hacemos es tomar una sección transversal y luego dividimos en subsecciones. Para cada subsección podemos tener diferentes medidas de velocidades y estas son los B sub I que corresponden.
De tal manera que cada B sub I va a ser representativo de una determinada, parte de la subsección. Y luego podemos hacer sumatorias para estas velocidades, y aquí tenemos que considerar el alfa I que corresponde a estas subsecciones, que lo sacamos del gráfico. Y lo mismo respecto a los beta. Utilizando los valores medidos, nosotros podríamos aproximar el valor de los beta que corresponden a cada subsección. Y esto sería lo que tenemos que hacer cuando tenemos velocidades medidas en una sección transversal. ¿Por qué es importante determinar esos coeficientes de Coriolis y Boussinex? Porque no son iguales a 1. Por ejemplo, en este cuadro, que corresponde a un canal que puede ser de distinto tipo, aquí se han dividido en 3 grupos. Canales y acueductos, que serían prismáticos o de secciones circulares. Después los ríos y torrentes, que serían no prismáticos, secciones irregulares, y que corresponden tanto a flujo subcrítico, que es lo que son ríos, y flujo supercrítico, que son torrentes. Y aquí tenemos ríos, que podrían ser cualesquiera de los dos, pero que tienen áreas de inundación. Nos indican los valores mínimos y máximos, tanto de alfa como beta. Podemos ver que los valores más cercanos a 1 corresponden a los canales y a los acueductos. Pero incluso para ríos, es decir, flujo subcrítico en secciones irregulares, ya se está diferenciando de 1. Y si es que existen áreas de inundación, los valores pueden ser mucho más grandes. De tal manera que el alfa está variando entre 1.1 y 2. Y el beta entre 1.03 y 1.33. Lo cual nos indica que estos valores ya pueden ser importantes al aplicarlos en las ecuaciones correspondientes, y al no ser 1, tendríamos que determinar cuál es el valor representativo. Sin embargo, no en todos los casos podemos medir las velocidades, así que lo que tendríamos que hacer es aproximar cuáles son los valores correspondientes. Y las expresiones y el cuadro que estamos mostrando es para tratar de encontrar algún valor que pueda ser representativo. Aquí nos dicen, por ejemplo, que para un canal ancho muy rugoso, el alfa se puede determinar en función de un épsilon, que a su vez es el cociente de la velocidad máxima entre la velocidad media menos 1, e igual al beta, ya que el alfa y el beta se relacionan con esta ecuación. Bueno, aparte de tener estas expresiones, nosotros vamos a tener que determinar las presiones. Como habíamos dicho, la presión en un canal, el P sobre gamma, está dado por el Y sub 0. Ya que si nosotros consideramos la carga piezométrica desde el fondo del canal, ahí tendríamos que la carga piezométrica en la superficie está dada por Y sub 0, puesto que la presión es 0. Pero si consideramos cualquier otro punto en el interior, entonces tenemos que estaría dada por su altura hasta este piezómetro, por ejemplo, y de ahí la carga de presión que está dada por la altura de agua en el piezómetro. Y esa suma también es Y sub 0. Por tanto, Y sub 0, que es el tirante, nos está representando el P sobre gamma, medido respecto al fondo del canal. Ahora, nosotros vamos a suponer que la distribución de presiones es hidrostática, lo cual es válido para flujo uniforme permanente. Sin embargo, nosotros lo vamos a usar siempre. ¿En qué casos esto no es así? Aquí tenemos, por ejemplo, en las curvas verticales. Aquí tenemos una curva vertical cóncava. Podemos observar que si colocamos un piezómetro, el agua se va a elevar sobre el nivel de la superficie, lo cual implica que en esta sección la presión es mayor que
que la que corresponde a la distribución hidrostática, es decir, la presión manométrica es mayor que la que corresponde a la distribución hidrostática. Y en cambio, si nosotros tenemos una curva vertical convexa y colocamos ahí un piezómetro, vamos a encontrar que el nivel de agua en el piezómetro es menor al nivel del agua en la superficie, lo que nos indica que allí la presión es menor que la distribución hidrostática, lo cual se puede ver en este gráfico, puesto que la distribución hidrostática está dada por este triángulo, que nos daría una presión en el fondo dada por este punto B. Pero sin embargo, aquí vemos que la distribución de presiones da esta curva, que llega al punto B'. Entonces tendríamos que esta suposición de que la distribución de presiones es hidrostática sería válida, excepto cuando estas curvas verticales, ya sean convexas o cóncavas, son significativas. El otro aspecto que tenemos que ver es la pendiente. Nosotros vamos a considerar que los canales son de pendiente pequeña y decimos que la pendiente es pequeña cuando es menor a 1 en 10, es decir, menor al 10%. Y en ese caso suponemos que el θ es aproximadamente 0. Aquí en este gráfico nosotros podemos ver que el tirante lo medimos, lo deberíamos medir así en forma transversal al fondo. Sin embargo, lo vamos a considerar como si fuera vertical. Aquí vamos a encontrar que la relación entre esas dos medidas está dada por el ángulo θ. De tal manera que cuando θ es 0, este coseno de θ es 1 y esos dos valores son iguales. O en este caso h, d y y son iguales. Lo cual quiere decir que considerar una distancia vertical como el tirante es una aproximación válida. Pero ojo, solamente cuando la pendiente es menor al 10%. Cuando la pendiente es mayor al 10%, entonces esta expresión ya no es válida. Todas las ecuaciones que nosotros vamos a ver a lo largo de este curso están trabajadas con esta condición del tirante vertical. Es decir, son válidas para pendientes menores al 10%. Bueno, y entonces ya podemos revisar aquí el punto del flujo uniforme. Tenemos que un flujo es uniforme cuando todas sus propiedades se mantienen constantes a lo largo del movimiento. Dado que el tirante es constante, entonces tenemos que este tirante se mantiene a todo lo largo del flujo, con lo cual tenemos que la superficie de agua es paralela al fondo. Como la velocidad es constante y el alfa es constante, la carga de velocidad, que es alfa b cuadrado sobre 2g, también se mantiene constante, lo cual quiere decir que la línea de energía es paralela a la línea de agua, y también paralela al fondo. Aquí entonces nosotros tendríamos que si a la pendiente del fondo le llamamos S sub 0, a la pendiente de la superficie la llamamos SW y a la pendiente de la línea de energía la llamamos SF, estos tres valores son iguales. Pendiente de la línea de energía, pendiente del agua y pendiente del fondo, todos los podemos expresar por un solo valor S. Bueno, yo ya mencioné que esta es la línea de energía. ¿Dónde está la línea piezométrica? Esa es una pregunta. ¿Dónde está la línea piezométrica? En el borde del flujo. O sea, La línea piezométrica o el plano piezométrico, muy bien señor, corresponde a la superficie de agua. Excelente. Bueno, varias veces he preguntado en las pruebas de entrada esto, y siempre hay alumnos que me dibujan por acá la línea de energía y luego me dibujan otra línea como la línea piezométrica, pero eso no es. Ya les dije, el P sobre gamma está representado por el tirante, de tal manera que la línea piezométrica justamente es la línea de agua. La línea de agua es la que corresponde a la
línea piezométrica. Y si consideramos que es una mesa de agua, entonces es la mesa piezométrica. Bueno, tenemos aquí entonces la línea de energía, la línea piezométrica y el fondo. Y los tres son paralelos. Esto es porque las pendientes son iguales. Aquí, y solamente en este momento, vamos a hacer la precisión de que nosotros determinamos la pendiente como el seno. Es decir, la diferencia de cotas entre la longitud inclinada. Y eso es el seno del ángulo θ. Igual, para la línea de agua, consideramos el fondo más el tirante, que lo hemos considerado como si fuera vertical, menos el fondo más el tirante en la otra sección. Y esto dividido entre la longitud inclinada también es el seno. Y lo mismo respecto a la línea de energía. Pero como estamos haciendo la suposición de que el ángulo es pequeño, es válido entonces suponer que este valor de seno nos está representando la pendiente y ya nos vamos a olvidar entonces de esto. Siempre que decimos S, la pendiente la consideramos como diferencia de altura entre longitud inclinada. Y simple y llanamente esa es la pendiente. Sabemos que en el caso del flujo uniforme se presentan, bueno, en todos los casos se presentan pérdidas de carga a lo largo de la corriente. Y por ello tenemos que expresar las pérdidas de carga en dos grupos. Un grupo que corresponde a las pérdidas de carga por fricción y otro grupo que corresponde a las pérdidas de carga locales. Este gráfico que estamos viendo, ¿qué nos representa? ¿Quién me puede decir eso? ¿Qué representa el gráfico que estoy mostrando? Creo que es la pérdida de energía por unidad de longitud en función a las propiedades del conductor. ¿Pero qué pérdida de energía? Por unidad de longitud, o sea, la pérdida a lo largo por las propiedades del Gracias, conductor. señor. A ver, otra respuesta. Por fricción. No le escuché bien. Por fricción, dijo. Ah, muy bien. Esa era la palabra clave. O sea, no es cualquier pérdida de energía. Muy bien también, señor Guamaní. Este gráfico que tenemos aquí está referido a las pérdidas de carga por fricción. Y no se refiere a la pérdida en sí, sino a este coeficiente de fricción de Darcy, que es un parámetro adimensional muy importante para estudiar las pérdidas de carga por fricción. En este gráfico se resumen varios resultados empíricos obtenidos, algunos en forma paralela y otros cada uno trabajando por su cuenta en distintos laboratorios, en distintos tiempos, etcétera, pero que por supuesto han llegado a unas expresiones que son válidas y son universales, y que han sido compilados en este abaco de Moody, de tal manera que este parámetro adimensional nos permite expresar las fuerzas de fricción que están relacionadas con la viscosidad. En función de la fuerza total de inercia, es decir, la sumatoria total de fuerzas. Este parámetro adimensional es muy importante entonces para expresar las pérdidas de carga por fricción en todo tipo de superficie. Y lo bueno es que este abaco de Moody es válido no solamente para tuberías, sino también para canales. Por eso decimos que este gráfico es universal. Es válido para tuberías y para canales, y también es válido para lo que corresponde a agua, aceite, incluso el aire en condiciones de flujo newtoniano, etcétera. Todo tipo de fluido, todo tipo de sección transversal.
todo tipo de superficie. Y tenemos que en el coeficiente de ordenada se encuentra el coeficiente de fricción de Darcy F, y en abscisas tenemos el número de Reynolds. Este número de Reynolds, que está expresado por el producto de la velocidad por el diámetro entre la viscosidad cinemática. Y tenemos que acá hay toda una familia de curvas. Esa familia de curvas están representadas por la rugosidad relativa, K entre D. Tenemos que hablar más de este coeficiente de Darcy. Y lo que tenemos que decir de ese coeficiente de Darcy, aquí estamos. Aquí tenemos que teníamos este número de Reynolds. Ese número de Reynolds, que aquí está escrito como RE, lo determinamos como el producto de B por D entre nu. En el caso de las tuberías, este es el diámetro de la tubería. Oh, ustedes no ven nada. Decía que en el caso de las tuberías, nosotros tenemos que este D es el diámetro de la tubería. Pero en el caso de un canal, ¿qué usamos en lugar de D? Radio hidráulico. El radio hidráulico, pero multiplicado por 4. 4 veces el radio hidráulico. Y luego aquí tenemos la rugosidad relativa. A la rugosidad le hemos llamado K. Bueno, allá decía K sub S, pero le vamos a decir K solito. Bueno, o lo dejamos como K sub S. K sub S sobre D. Donde K sub S es la rugosidad absoluta y D es el diámetro. Entonces, si nosotros queremos hablar de la rugosidad relativa, en el caso de las tuberías, aquí entra el diámetro. Pero sin embargo, si nosotros vamos a considerar los canales, aquí también tenemos que usar la expresión de 4 veces el radio hidráulico. Con esa salvedad, entonces, nosotros podríamos trabajar este gráfico de Moody, que es universal, tanto para tuberías como para canales. Bueno, y entonces tenemos aquí que vamos a ver que ese efecto de fricción en la pared lo podemos expresar como el esfuerzo de corte en la pared tau sub 0, que es el producto del peso específico por el tirante y la pendiente. La velocidad de corte, que es raíz cuadrada de tau sub 0 entre ρ. El espesor de la capa laminar, que esta la podemos determinar gracias a esta expresión empírica que nos dice que velocidad de corte por delta sobre nu igual a 11.6. De tal manera que nosotros tenemos que la expresión de pared hidráulicamente lisa nos dice que la velocidad de corte por K, en este caso K es la rugosidad, entre nu menor o igual que 5. Mientras que una pared hidráulicamente rugosa está dada por velocidad de corte por K sobre nu mayor o igual que 70, y para transición tenemos el intermedio. Sabemos que en una pared hidráulicamente lisa, la rugosidad es mucho menor que el espesor de la subcapa laminar. Mientras que en una pared hidráulicamente rugosa, el espesor de la subcapa laminar es mucho menor que la rugosidad. Pero las expresiones que nos permiten definir esto son las que mostramos aquí. Y noten ustedes que el valor de K de rugosidad absoluta es el mismo en todos los casos. Es decir, una misma tubería puede cambiar de condición hidráulicamente lisa a hidráulicamente rugosa. Por eso es que usamos el término hidráulicamente. No es porque la tubería en sí sea lisa o rugosa, que también lo puede ser, pero es que su comportamiento puede cambiar, y para eso tendríamos que lo que cambiaría es la velocidad de corte o también la viscosidad cinemática.
De tal manera que en este abaco de Moody nosotros tenemos que estas expresiones van a ser válidas para todos los casos. Aquí habíamos encontrado estas expresiones y entonces ahora lo que queremos hacer es mostrar estas ecuaciones que se conocen como las ecuaciones de Collingwood y White. Y que quedan expresadas por la expresión que tenemos en el centro, donde dice que 1 entre raíz de f igual a menos 2 logaritmo de 2,51 entre raíz de f más k sobre 3,71 d. Toda esta expresión es para las tuberías hidráulicamente en transición. Y esas tuberías hidráulicamente en transición tienen dos límites. El límite inferior está dado por lo que dice aquí, tubería lisa. Y el límite superior está dado por esta curva. Esta curva que estoy señalando aquí es la que diferencia en las familias de curvas de la parte en la que hay una variación con respecto al número de Reynolds y de cuando se mantienen constantes, independientes del número de Reynolds, ya que este es el tramo que corresponde a tuberías en transición. Esto es para tuberías en transición. Mientras que el tramo de acá corresponde a tuberías rugosas. Y tenemos que esta curvita, esta solita, la que está abajo, sería la que correspondería a una rugosidad relativa a 0. Esa es la que corresponde a tubería lisa. Y entonces, todas estas expresiones están correspondiendo a flujo turbulento. Es decir, diríamos con Reynolds mayor a 3000. Dado que nosotros tenemos que en canales solamente vamos a considerar flujo turbulento. Este flujo laminar no lo vamos a considerar. En agua, en canales, no se presenta flujo laminar. Solamente tenemos flujo turbulento. Y por tanto, las expresiones del coeficiente de Darcy que estamos mostrando corresponden a esta condición. Flujo turbulento, ya sea en tubería hidráulicamente lisa, en la cual nosotros consideraríamos que la rugosidad está entre D y 0, con lo cual nos queda solamente esta primera parte de la ecuación de Collingwood y White. Y en cambio en una tubería rugosa tenemos que la expresión es independiente de Reynolds, podríamos decir que es para Reynolds muy grandes, con lo cual este término también desaparece y nos queda esta expresión de acá, que serían las expresiones válidas para determinar el coeficiente de fricción de Darcy. Acá hay una pregunta del señor Guamaní que dice, ¿para diferentes partes de una tubería puede ser rugosa o lisa? Claro, o sea, si es que se produce un cambio en estas propiedades de rugosidad y de pendiente, aquí habíamos hablado de que la condición de hidráulicamente lisa depende tanto de la velocidad de corte, que a su vez depende del radio hidráulico y de la pendiente. ¿Y cuándo podría cambiar entonces la velocidad de corte? ¿Cuando cambia la pendiente o cuando cambia el radio hidráulico? Y el radio hidráulico podría cambiarse el cambio de sección transversal. Entonces, incluso suponiendo que la rugosidad se mantuviera constante, si cambia la velocidad de corte, esta condición también podría cambiar. Entonces, a todo lo largo de una tubería, la condición de hidráulicamente lisa o rugosa puede ir variando a lo largo del movimiento, dependiendo de cómo varían estos parámetros. Con lo cual, tenemos que el coeficiente de fricción también estaría cambiando. En estas ecuaciones de Collingwood y White, para lo que es tubería en transición y tubería hidráulicamente lisa, el F se encuentra en ambos lados. Por tanto, podríamos calcularla por tanteo, suponiendo un valor de F y luego comenzar a calcular hasta que el F ya no varía en 3 decimales. Aquí nosotros vamos a considerar que la aproximación de F va a ser en 3 decimales.
Pero también ustedes pueden utilizar la rutina Solve o podrían utilizar las expresiones del Excel para resolver este tipo de ecuaciones. El asunto es que ahora ya podemos resolver con facilidad estas ecuaciones de Colebrook y White. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, en ese caso vamos a hacer un intermedio hasta las 11:05. Profesora, ¿Sí? tengo una consulta. En el flujo uniforme, cuando coloca de las pendientes son iguales de fondo para la superficie del agua, entonces el Y1 y el Y2 son iguales. Sí. Por eso que son... ¿Qué es flujo uniforme? Flujo uniforme significa que no varía. ¿Y qué no varía? No varía el tirante. Como no varía el tirante, estos son iguales. No varía la Pero solo velocidad. ay, ingeniero, pero solo se cumplió para pendientes pequeñas. No, el flujo uniforme es válido para cualquier pendiente. La exigencia que nosotros tenemos para pendientes pequeñas es cómo consideramos el tirante. Porque el tirante en realidad deberíamos considerarlo así, perpendicular al fondo. Pero sin embargo, en todos los casos nosotros lo vamos a considerar como si fuera vertical. Esto de la pendiente pequeña es solamente por eso, porque nosotros vamos a considerar el tirante como vertical. Pero note que independientemente si nosotros consideramos el tirante como está aquí o si lo consideramos de la otra manera, el flujo uniforme siempre va a tener el mismo tirante, ya sea que lo midamos perpendicular al fondo o lo midamos vertical, siempre va a ser el mismo. La condición de flujo uniforme es que no varían sus propiedades a lo largo del movimiento. ¿Está claro eso? Sí, sí, ingeniera, gracias. Muy bien, entonces ahora tenemos intermedio hasta las 11:07. Nos vemos entonces a las 11:07.
Señores, continuamos. Bueno, entonces, para poder determinar la pérdida de carga por fricción, podemos usar las expresiones del coeficiente de Darcy, que son universales, y también podríamos utilizar la fórmula de Colebrook y White para aproximarla en flujo turbulento, ya sea para tubería hidráulicamente lisa, hidráulicamente en transición o hidráulicamente rugosa. En el caso de canales, lo que tenemos que hacer es considerar en lugar de D el valor de 4 veces el radio hidráulico. Ahora, respecto a la distribución de velocidad en un canal, nos encontramos que la expresión preferida es la de una distribución logarítmica de velocidades. Sabemos que como el flujo es viscoso, la velocidad en el fondo es 0 y la velocidad en la superficie es máxima. De tal manera que aquí esta distribución logarítmica de velocidades nos permite expresar un valor de V sub h a una distancia h de la pared en función del cociente de la velocidad entre la velocidad de corte y que incluye la constante de von Karman kappa, h que es la distancia a la pared, y', que es una constante de integración, que la consideramos como una distancia suficientemente pequeña en la que la velocidad no es 0. Y entonces en la integral nos queda 2,30, a la hora de hacer la integral nos queda 2,31 entre kappa logaritmo de h entre y'. Ese valor de y' depende de la condición hidráulica de la pared. Si es que es hidráulicamente lisa, depende del espesor de la subcapa laminar. Si es hidráulicamente rugosa, depende de la rugosidad absoluta, que aquí está como K. Y si es que es en transición, entonces tenemos que varía entre los dos límites, el que está dado por el espesor de la subcapa laminar en 307 y por el otro lado la rugosidad absoluta entre 30.2. A continuación vamos a ver una expresión en la cual se generaliza eso utilizando un coeficiente X. De tal manera que Y' sería igual a la rugosidad absoluta dividida entre 30.2 por X. Aquí podemos ver entonces esta expresión de ese coeficiente X en función del cociente de K entre delta, donde K es la rugosidad absoluta y delta es el espesor de la subcapa laminar. Podemos ver entonces que es una curva en la cual la primera porción de la curva corresponde hidráulicamente lisa. Luego tenemos otra porción de la curva que corresponde a transición. Y luego se hace constante, x igual a 1, que corresponde a hidráulicamente rugosa. Esto entonces nos permite aproximar la distribución de velocidades ahora utilizando el término x. Y ya tendríamos la expresión logarítmica, aquí está con logaritmos decimales y este de acá está con logaritmos neperianos. Esta es la velocidad h a una distancia h de la pared. Integrando esta expresión podemos determinar la velocidad media, donde también la velocidad media queda expresada la velocidad media entre la velocidad de corte queda expresada con el logaritmo de 12,27, donde x es ese coeficiente, pero aquí aparece y sub 0, donde y sub 0 es el tirante, y k sub s es la rugosidad absoluta. El mismo k que teníamos aquí, k y k sub s son rugosidad absoluta. Solo que aquí hemos encontrado que el cociente de la velocidad entre la velocidad de corte también se puede encontrar con otro coeficiente representativo de la fricción, que es el coeficiente de Darcy. Este coeficiente de Darcy no es adimensional y tampoco es universal. Puesto que, no, sí es universal. Sí es universal, pero no es adimensional. De tal manera de que aquí la velocidad media entre la velocidad de corte se puede expresar como este coeficiente de Darcy dividido entre raíz de g. Quiere decir que el coeficiente de Chesi
perdón, el coeficiente de HSI tiene dimensiones de raíz de G. Y esto es porque ha habido muchísimos científicos que han estado tratando de determinar cuál es la expresión de la velocidad media para diferentes condiciones. Y entonces, la expresión que habíamos usado antes está basada en las ecuaciones de Darcy. Y la ecuación de HSI nos dice que la velocidad es C raíz de RS, donde esta vez la velocidad media, C el coeficiente de HSI, R el radio hidráulico y SF la pendiente a la línea de energía. Como el flujo es uniforme, la pendiente a la línea de energía es igual a la pendiente del fondo igual a la pendiente del agua y entonces ya nos queda C raíz de RS simplemente. Y todas estas investigaciones se relacionan entre sí, por tanto podemos relacionar el coeficiente de HSI con el coeficiente de Darcy. Con la ecuación que mostramos, raíz cuadrada de 8G entre F es el coeficiente de HSI. Y también podemos encontrar diferentes expresiones para el coeficiente de HSI. Lo primero que vamos a comentar es este cuadro que tenemos aquí, que nos da la rugosidad para diferentes tipos de superficie. Aquí, por ejemplo, dice que el concreto centrifugado nuevo tiene una rugosidad de 0.16 milímetros. Y el concreto liso entre 0.4 y 1.222 milímetros, mientras que el concreto bien terminado a mano tiene 0.001 milímetros. 0.01 milímetros. Y así el concreto no acabado puede tener hasta 9 milímetros de rugosidad. Eso nos dice esta tabla respecto a la rugosidad absoluta. También nos indica que los sedimentos uniformes tienen un diámetro D, donde ese diámetro D sería el diámetro representativo del grano. Dado que son uniformes, todos tienen el mismo diámetro y ese diámetro sería igual a la rugosidad absoluta. En cambio, si es que existe una variación de diámetros, esto quedaría representado por un diámetro representativo que aquí dice que puede ser el D65 o el D90. Esto es tomado de la fuente de Rocha y Schroeder, pero sin embargo, el valor que por lo general utilizamos para los sedimentos es el D50, como vamos a estudiar después. En el caso de un lecho plano de grava gruesa o cascajos, dice entre 60 y 200 milímetros. Para acero inoxidable, 0.002 milímetros. Para lecho relleno de piedras, entre 200 y 300 milímetros. Y para lecho plano empedrado, entre 30 y 50 milímetros. Que serían valores de rugosidad absoluta considerados. Sin embargo, tenemos que aquí en este abaco de Moody también habíamos presentado un cuadro de rugosidades absolutas. Lo que mejor lo vemos en el otro que no está rayado, aquí. En este gráfico teníamos para distintos materiales la rugosidad absoluta en milímetros y en pies. Bueno, la que nos interesa es en milímetros. Tenemos que el vidrio y el plástico se pueden considerar que tienen una rugosidad de 0 milímetros, es decir, serían lisos. Y aquí nos indica que el concreto tiene entre 0.9 y 9 milímetros, aunque en el otro cuadro vimos que incluso podría tener 0.01 milímetros, si es que estaba bien acabado a mano. Y después tenemos la madera. También tenemos el plástico, el cobre, el acero de distintos tipos. Aquí para el mismo acero noten ustedes que tenemos 0.26, 0.15 y 0.046. El acero inoxidable 0.002 y el acero comercial 0.045. Todos estos son valores representativos de la rugosidad absoluta, que dependen de la condición de la pared.
Y según podemos ver, todos estos valores de rugosidad tienen rangos de variación para el mismo material dependiendo de cuál es el acabado o el tipo. El coeficiente de rugosidad varía. Y también en el caso de que tengamos un terreno natural, va a depender del tipo de sedimentos y del tamaño de los sedimentos, este valor de la rugosidad. De tal manera que cuando nosotros queremos encontrar el F de Darcy, teníamos la ecuación de Collins-Brook y White. Y para el C de Chessy podemos utilizar esta expresión en la que aparece el radio hidráulico, la rugosidad absoluta y el espesor de la subcapa laminar, que sería una expresión para el C de Chessy en flujo hidráulicamente en transición. Pero sin embargo, aquí dice si la tubería es hidráulicamente rugosa, se puede considerar que el espesor de la subcapa laminar es 0 y entonces nos queda solamente la primera parte de la ecuación que quedaría como C igual a 18 logaritmo 12R entre K. En cambio, si es hidráulicamente liso, se puede considerar que K es 0 y nos queda solamente esta expresión para C. Aquí entonces tenemos una expresión que nos permite determinar el C de Chessy en función de la rugosidad y el espesor de la subcapa laminar. Y anteriormente teníamos una expresión para determinar el F con Collins-Brook y White. Y esta expresión nos permite relacionar los dos. O sea, tanto C como F están relacionados. Podríamos determinarlos con cualquiera de las fórmulas, ya sea en función de Collins-Brook y White para el F o en función de la ecuación que acabamos de ver para el C. Y notan ustedes que depende de la rugosidad y del espesor de la subcapa laminar. Y que puede tener expresiones diferentes dependiendo si es hidráulicamente liso o hidráulicamente rugoso. Pero que todas están englobadas en la fórmula que corresponde a hidráulicamente en transición. Lo que destacamos siempre es que Chessy y todos sus colaboradores y Darcy y todos sus colaboradores han trabajado por separado. De tal manera que si nosotros buscáramos las tablas que nos dan directamente los valores de C o de F, probablemente encontremos diferencias. Pero todos se relacionan entre sí, o sea, esto es algo de la naturaleza y por tanto todos han llegado a una misma determinación, con diferencias que dependen de las mediciones de laboratorio. Así también encontramos la ecuación de Manning, que sabemos que también fue tomada de Strickler y que hubo otros investigadores que también encontraron diferentes valores del coeficiente de Manning. Pero este coeficiente N de Manning también se relaciona con el C de Chessy y ese también con el F de Darcy. La expresión de la ecuación de Manning nos dice que la velocidad media es un coeficiente K sub U, R a la 2/3 es el 1/2 a la N. ¿De dónde viene este K sub U? Esto viene porque en realidad la ecuación de Manning no es balanceada. Esto significa que si nosotros consideramos las expresiones en el sistema inglés, y fuera balanceada, habría un valor de N diferente al que correspondería a una ecuación balanceada en el sistema inglés. Entonces lo que se hizo para evitar cambiar el coeficiente de Manning es considerar de que hay un coeficiente K sub U que va a depender del sistema de unidades. En el caso del sistema internacional, para la ecuación de Manning, el K sub U es 1. Y en el sistema inglés es 1.49. Quiero que tomen atención porque este K sub U lo vamos a escribir en muchas ecuaciones. Y esa es la notación que tiene el libro de texto que estamos utilizando. La notación es que si el coeficiente que aparece no es adimensional, como en el caso del N, que no es adimensional y tiene dimensiones, entonces ese tiene un coeficiente K sub U que va a variar con el sistema de unidades. Y en todos esos tipos de ecuaciones, entonces en el libro de texto nos van a indicar cuál es el valor de K sub U. Ahora yo les pregunto, ¿cuál es nuestro libro de texto? ¿Cuál es nuestro libro de texto?
A ver, aquí me dicen... No, aquí había una pregunta en lugar de una respuesta. Bueno, primero me responden a mí y luego yo respondo la pregunta. La pregunta es, ¿cuál es el libro de texto? ¿El de Rocha? No, no es el de Rocha. Ajá, muy bien. Ahí los señores Medinas, Rivas y Ochoa nos han señalado muy bien cuál es nuestro libro de texto. Es el de Ingeniería Fluvial para emplazamientos en carreteras. Ingeniería Fluvial para emplazamientos en carreteras, ese es nuestro libro de texto. Y ya les dije que es nuestro libro de texto porque la mayoría de las presentaciones y las expresiones que tenemos en todo lo largo de nuestro curso han sido tomados de ese libro. Y ahí tenemos casi todos los temas del curso. Entonces, en ese que es nuestro libro de texto, van a encontrar continuamente estos valores de Kasubu. Por supuesto que varían dependiendo de la ecuación, pero cada vez que vean un Kasubu, ya saben, ese Kasubu es porque el coeficiente que aparece allí no es adimensional o si no la fórmula no es balanceada. Bueno, entonces, para el caso particular del n de Manning, tenemos que el n tiene dimensiones. Sin embargo, nunca las escribimos. No porque el n sea dimensional, sino porque sus dimensiones son un poco complicadas y además trabajamos siempre con un valor que figura en tablas. Y el valor que figura en tablas es el mismo, independientemente del sistema de unidades, gracias a que utilizamos el valor de Kasubu. Y tenemos que el CHC se relaciona con el n de Manning en función del radio hidráulico a la 1/6. Y para el sistema internacional este Kasubu es 1. Sin embargo, tanto Chessy, Darcy, ¿y quién más? Y Manning tienen unas expresiones en las que el n depende solamente de la pared. Pero sin embargo, Cowan demostró que el coeficiente Manning no depende solamente de la pared, sino que depende de otros factores. Y por eso es que está esta fórmula de Manning que nos dice que n es igual a n sub 0 más n sub 1 más n sub 2 más n sub 3 más n sub 4. Todo esto multiplicado por m5. Donde el n que habíamos visto antes, el que se relaciona con Chessy y con Darcy, solamente es el n0. Es el valor que depende de la rugosidad o aspereza. Todos los factores que habíamos visto antes dependían de la rugosidad, por tanto el n que hemos visto antes es el n sub 0. Pero sin embargo, Cowan nos dice que hay otros aportes y además hay un valor que multiplica. Y esos los mostramos en este cuadro de aquí. Nos dicen, por ejemplo, que el N0 aquí para tierra sería 0.020, para roca 0.025, para grava fina 0.024, para grava gruesa 0.028. Para el concreto, ¿cuánto vale el N0? 0.014. Ese es un valor, pero recuerden que el concreto también tiene una rugosidad que varía entre 0.01 y 9 milímetros. Y por tanto, dependiendo de la rugosidad absoluta, tendríamos un diferente valor de F o de C. Y el N también entonces tendría una variación, o sea, no solamente es 0.014. 0.014 es el valor que más usamos, pero podría tener 0.01 y hasta 0.016. Dependiendo de cómo es que varían las condiciones de la rugosidad de la pared, que ya hemos visto que es el tipo de acabado, etc. Y incluso las condiciones de construcción hacen variar el coeficiente que corresponde a la rugosidad, a la superficie del canal. Esta también es una tabla parcial. El N varía grandemente, diferentes condiciones de la pared, etc.
Si nosotros queremos una mejor aproximación del n sub 0, entonces deberíamos conocer cuál es el valor de la rugosidad absoluta y la condición hidráulica de la pared. Ahí diríamos que tenemos la mejor aproximación para el N0. Pero si no, tendremos que buscar en tablas cuál es el valor más representativo para cada caso. Pero Cowan nos dice que además tenemos que considerar la irregularidad del canal, que significa que puede estar cambiando de condiciones a todo lo largo del movimiento. Como podemos ver aquí, la variación de la sección está en otro coeficiente que es el N2. Y por tanto, la irregularidad tendría que estar considerada referente al alineamiento, a lo que puede ser la cobertura, los diferentes tipos de cobertura de la superficie, o cambios en rugosidad, etc. A eso se refiere la irregularidad. En el caso de ser suave, el valor es 0. Pero si es que ya existe, varía entre 0.05 y 0.020. Luego está el de la variación de la sección transversal, el cual sí ya indica si es que la sección se mantiene constante o varía. También, si es que es gradual, el valor de N2 es 0. En cambio, si es que ya existe una variación de sección, puede variar desde 0.05 hasta 0.015. Después tenemos obstrucciones. Estas obstrucciones pueden ser debidas a cambios en la sección transversal, puede ser debida a algunos obstáculos que se encuentran en la corriente, por ejemplo, grandes rocas, o incluso podría ser debido a algunos derrumbes que se pueden presentar y que pueden captar parte de la sección. En el caso de los ríos, podría ser por la presencia de barras de sedimentos. Y de hecho, puede ser por obstrucciones mucho mayores. Es decir, si nosotros tenemos que la sección transversal se mantiene, el alineamiento se mantiene y todo lo demás, pero si es que tenemos ahí una tremenda obstrucción, como pueden ser los pilares de puentes, un barraje, etcétera, no podemos considerar de que ahí el coeficiente de Manning se va a mantener constante. Incluso aquí en esta gráfica, la vegetación también está obstruyendo. Sin embargo, si nosotros le vamos a considerar la corrección por vegetación, esa obstrucción de la vegetación ya no lo consideraríamos como una obstrucción adicional. Bueno, entonces tenemos que por obstrucciones varía entre 0.10 y 0.06. Y luego es la presencia de la vegetación. Aquí, por ejemplo, se ve vegetación, pero es muy poca y esporádica. Podríamos decir bajo, y un valor muchísimo muy bajo, 0.05. Pero sin embargo aquí ya es más tupida, más concentrada a todo lo largo del flujo, forma parte del cauce y del fondo y de las paredes. Aquí también podemos ver que la vegetación es abundante, de tal manera que en la vegetación él puede estar variando desde 0.05 hasta 0.1. Pueden ver ustedes que ya es más apreciable el efecto de la vegetación. Pero todos estos coeficientes N0, N1, N2, N3 y N4 se suman. Digamos que fuera muy liso. Que consideremos que el valor de N es de 0.011 para un concreto, bien acabado. Pero si es que se presentan irregularidades severas, a ese 0.11 le tenemos que sumar 0.20, que ya nos da 0.31. Si hubiera cambios de sección frecuentes, le sumamos 0.015 y ya nos está dando 0.046. Y si además hay obstrucciones, aquí ya pasó a 1.06. Y si, bueno, y digamos que ya consideramos las obstrucciones y no vegetación, se quedaría en 1.06, pero si le aumentamos el máximo de vegetación, está cambiando a 1.16. Estoy bien en mi suma. Una pregunta. ¿Cuánto? Una pregunta. ¿Sí? ¿Qué podemos entender por obstrucción, no? Porque
No, no es lo mismo que esté una roca enorme o una isla, ¿no? Por ejemplo. Pero ambos son obstrucciones. Por eso le decía que pueden ser rocas o pueden ser barras de sedimentos, o pueden ser pilares de puentes, o pueden ser diques que se utilizan para favorecer la infiltración. Y en base a eso ya puedo decir severo, apreciable, menor. Claro, y esto se hace por tramos. O sea, se seleccionan tramos que tienen las mismas condiciones y entonces todo ese tramo tendría ese coeficiente de Manning. Y puede haber distintos tramos con distintas rugosidades a lo largo de un canal. Disculpe, ¿y cuál sería una obstrucción severa, por ejemplo, en una sección de un... Que hubiera grandes bloques a todo lo largo del flujo. Eso me hace acordar que hay una página web que es muy interesante y que justamente presenta estos aspectos. Aquí tenemos que es la página del doctor Ponce. Ponce, San Diego State University, aquí apareció. El doctor Ponce es un egresado de nuestra facultad y ha hecho su maestría y doctorado en Estados Unidos y trabaja en la Universidad de San Diego. Y él tiene esta página web en la que presenta los libros hidrología, ingeniería hidrológica, hidráulica de canales en inglés y en castellano y en portugués. Y muchas otras publicaciones. Aquí tienen, por ejemplo, sus investigaciones, publicaciones, biodata, bueno, esto es material restringido, reportes, clases personales, e incluso presenta hermosísimas fotografías. Por ejemplo, la que tenemos aquí es la del lago Querococha, en la Cordillera Blanca, en Ancash, y que es una foto que tomé en el 2003. Bueno, entonces aquí, como me preguntó del N de Manning, tenemos que esto lo tiene él en su libro de Fundamento de Hidráulica de Canales. Esta es la edición en línea del 2015, y entonces aquí tenemos el índice. Y en el índice tenemos aquí flujo en canales abiertos, propiedades de flujo en canales, energía, flujo crítico. Y aquí tenemos flujo uniforme. Y en flujo uniforme estábamos hablando de la rugosidad de Manning. Entonces aquí tiene la expresión de la rugosidad de Manning. Y aquí tiene, por ejemplo, estas fotografías. Aquí nos dice que este es N.024 para este tipo de superficie de canal. Aquí, este río, por ejemplo, noten ustedes que ya tiene rocas grandes y pequeñas que están a lo largo del flujo, que podríamos decir que son valores pequeños. Y aquí comienzo a explicar cómo es que puede variar el coeficiente de Manning, digo, dependiendo de las obstrucciones. Esto de aquí es lo que nosotros podríamos considerar como una obstrucción severa. Pueden ver ustedes, ¿no? Todos estos tremendos rocones. Y aquí nos está indicando que esto es para el arroyo Rachichuela, en la cuenca del río Lambayeque, del río La Leche, en el departamento de Lambayeque, en Perú. Aquí está hablando de las condiciones de rugosidad de la superficie. Aquí habla de las condiciones de vegetación. Irregularidades del canal. ¿Cómo pueden variar las irregularidades? El alineamiento del canal. Procesos de agradación y degradación que corresponden a estas barras de sedimentos. En el caso de la gradación es depósito y en el caso de degradación es erosión. Y aquí nos da efectos de obstrucciones del canal. Dice, por ejemplo, troncos, pilares de puentes y otros obstáculos, en los cuales el efecto dependerá del tipo de obstrucción, tamaño, forma, cantidad y distribución espacial. Y bueno, tamaño y forma del canal. Digamos que son todas esas expresiones que estábamos explicando en la ecuación de Cowan. Y aquí
Además tiene esto de características de caudales naturales, que es todo un recuento fotográfico, en la cual nos indican los valores de n para distintos tipos de sección transversal. Y ahora, ¿cómo retrocedo con este método? Noten ustedes que existen todo un conjunto de fotografías que nos pueden dar digamos, un mejor dato fotográfico acerca de cómo poder determinar el valor de Manning. Por ejemplo, en la suma que yo estaba haciendo empezando desde el punto 11, ya había llegado a 1.16, aunque tengo la impresión que sumé recontra mal. En este recuento fotográfico, entonces, diríamos que principalmente podríamos ver en la fotografía lo que corresponde al tipo de rugosidad, obstrucciones y cambios de alineamiento, cobertura vegetal y cambios de sección transversal, y todo el tramo que nosotros podemos ver en la fotografía sería lo que nos permitiría expresar que la rugosidad tiene ese valor, y el valor más alto que aparece aquí es este punto 0.42. Y indica que en este cauce en particular se midió 0.42 el 31 de mayo del 59. 0.41 para otra profundidad en otra fecha y punto 0.44 para otra profundidad en otra fecha. Y este es lo que corresponde a este río Middle Oconee en Atenas. Bueno, ¿eso responde a su pregunta? Sí, muchas gracias. Así ya podemos tener una idea de cómo parametrizarlo. Claro, con esa página del doctor Ponce tiene información muy interesante. O sea, aparte de sus libros, sus publicaciones, sus fotografías, también tiene videos y también tiene calculadoras en línea. Les recomiendo, incluso creo que coloca el link en el aula virtual. Bueno, no todos los canales tienen una rugosidad uniforme. Ya habíamos mencionado que en la mayoría de los casos el cauce principal tiene una rugosidad menor que las llanuras de inundación. Aquí estamos mostrando dos secciones transversales. En esta sección transversal solamente hay llanura de inundación en el lado derecho. Y como podemos ver, tiene árboles. En este ejemplo de acá tenemos llanura de inundación a la izquierda que tiene un perímetro mojado P1 y un coeficiente de Manning N1. La sección principal que tiene un perímetro mojado P2 y un coeficiente de rugosidad N2. Y el lado derecho que tiene la llanura de inundación del lado derecho que tiene perímetro mojado P3, N3. Ahora una sencilla pregunta. ¿Cómo es que decimos que un lado es izquierdo o derecho? ¿En base a qué decimos que la ribera izquierda, la ribera derecha? Margen izquierda, margen derecha. Dirección del flujo. Ya, pero ¿y cómo va la dirección del flujo? De aguas arriba hacia aguas abajo. Muy bien. Si nosotros miramos desde aguas arriba hacia aguas abajo, es decir, miramos en la dirección del movimiento, bueno, izquierda es lo que está a nuestra izquierda y derecha es lo que está a nuestra derecha. Y entonces, tenemos que, dado que la rugosidad es variable, nosotros cuando queremos determinar el caudal de la sección total, podemos establecer con distintos procedimientos. El procedimiento que estamos mostrando corresponde al caso de determinar una rugosidad representativa de toda la sección transversal, ya que podríamos tener el área mojada de toda la sección transversal, el radio hidráulico de toda la sección transversal, y con esa rugosidad de toda la sección transversal ya podríamos determinar el caudal, ya que la pendiente es conocida. A eso es lo que llamamos rugosidad compuesta, la que es equivalente a todas las rugosidades en la sección. Y el método que vamos a considerar es el método de Horton y Einstein, que nos dice que el coeficiente de rugosidad es la suma del producto del perímetro mojado por el coeficiente de Manning elevado a la 3 medios, para todas las subsecciones.
Y todo esto dividido entre el perímetro total y elevado a la 2/3. En el ejemplo que tenemos aquí, hay solamente 3. Sería, por tanto, el producto de P1 por N1 a la 2/3, más P2 por N2 a la 2/3, más P3 por N3 a la 2/3. Y el P se refiere al perímetro mojado, es decir, solamente el fondo del canal, la longitud del fondo del canal en contacto con el agua. Mejor dicho, fondo y pared. Entonces, ¿qué se refiere? La superficie del fondo en contacto con el agua. Esa longitud es lo que llamamos el perímetro mojado. En este caso, para la izquierda tenemos este lado más el fondo. Ese sería el perímetro mojado 1. Aquí tenemos todo el trapecio. Y aquí tenemos este fondo más este lado. Con esta ecuación de Horton y Einstein, entonces podemos determinar la ecuación de rugosidad. No es la única, pero es la que vamos a considerar para este curso. ¿Hay alguna pregunta? Ingeniera, yo recuerdo que para considerar que las velocidades sean iguales había que, bueno, había unas oposiciones, ¿no? Y creo que, o sea, no sé si podría, si no la recuerdo bien esas oposiciones, porque suponer que las velocidades son iguales en esas 3 secciones no se da en todos los canales. O sea, no necesariamente tenía que darse la velocidad media entre las 3 secciones tiene que ser igual. En todos los casos lo que se hace es subdividir el canal en tramos que sean homogéneos. Es decir, nosotros decimos este tramo tiene estas características y por tanto el cálculo que vamos a hacer solamente es válido para este tramo. En ese tramo entonces las características tienen que ser homogéneas y esa homogeneidad está basada en mantener, digamos, la forma de las subsecciones que estamos considerando, mantener las condiciones de la rugosidad en las subsecciones que estamos considerando. Mientras sean homogéneas las secciones a todo lo largo de ese tramo que estamos considerando, nosotros podemos suponer que estas condiciones que estamos considerando aquí son válidas. Particularmente esta de que las velocidades se mantienen constantes. Gracias. De nada. Bueno, entonces, como tenemos 5 minutos, vamos a aprovechar si es que no hay otra pregunta para empezar a revisar este tema que es la introducción al álgebras. Ya tenemos en este caso que en realidad el álgebras es una herramienta muy completa. Lo que nosotros vamos a pretender en este curso en realidad es muy poquito comparado con todo lo que se puede hacer con el álgebras. Sin embargo, ya desde el comienzo les había mencionado que siempre me sorprenden los alumnos. Algunos llegan ya con algún conocimiento de álgebras y otros lo van desarrollando a medida que van avanzando en el curso. Pero por supuesto, se dedican mucho, son autodidactas o estudian en grupo y logran un dominio del programa que es bastante bueno. No todos logran el mismo nivel de desarrollo, pero lo que sí espero es que al menos todos puedan lograr dominar lo que son las corridas en flujo uniforme y en el caso de cálculos de socavación, etcétera, algunas aplicaciones que podríamos decir que son sencillas que vamos a ver en el desarrollo del curso. Para todos aquellos que ya han trabajado con el álgebras, bueno, les pido disculpas, pero voy a hacer una presentación como si no supieran nada del álgebras.
Lo primero es que este programa, este software ha sido preparado por el GEC, que es el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. Inicialmente era preparado solo por ingenieros, pero ya en los últimos años tienen programadores. De tal manera que, bueno, es toda una plataforma que apoya este paquete. Además es muy antiguo. Inicialmente se conocía como el GEC 2. Y estoy hablando hace más de 20 años. O tal vez 30 años. Y que ha ido evolucionando y ha ido, digamos, cada vez difundiéndose a nivel mundial. Y gracias al Internet nosotros tenemos todo un conjunto de manuales. Bueno, aparte que los desarrolladores presentan varios manuales en inglés. Tenemos que hay varios manuales en castellano. Y además hay varios reportes de aplicación del programa. Tenemos que anteriormente la versión que existía solamente era unidimensional. Pero sin embargo, desde el año pasado ya tenemos la versión, desde el año 2018 ya tenemos la versión bidimensional. E incluso tiene la posibilidad de trabajar con el sistema de información geográfica. Les estoy mostrando aquí solamente algunos de los manuales que se pueden tener disponibles. A mí me gusta recomendar esto para los que no han utilizado nunca el programa porque me parece que es muy sencillo y es muy directo. Sin embargo, hace algunos años una de mis alumnas me dijo, pero profesora, eso ya fue. Ahora tenemos la versión más moderna. Bueno, aquí le estoy poniendo la del 2013, ya tenemos la del 2020. Ustedes pueden buscar el manual que les parezca digamos, no más asequible, sino el mejor para cada uno de ustedes, lo cual depende de los gustos. Y con lo cual ya van a poder empezar a desarrollar y aprender los que no lo han hecho y aprender más los que ya lo tienen, el uso de este programa. Entonces, lo primero es que tengan ustedes el manual a su gusto, con el que puedan hacer el seguimiento. Y lo segundo es que descarguen la última versión del GECRAS. Estas dos versiones que están aquí ya han sido superadas hace rato, puesto que continuamente cambian y van avanzando con sus versiones. Así que buscar la última versión. También esto depende de la capacidad de su computadora. El tener la última versión no es lo mejor, sino que también busquen cuál es la última versión que trabaja mejor en su computadora. Y por eso es que digamos, en la página de descarga del GECRAS, ustedes pueden encontrar incluso versiones antiguas. Los resultados, bueno, salvo cuando varía de unidimensional a bidimensional, los resultados no van a variar. Pero si su computadora no tiene una gran capacidad, es preferible que tengan una versión anterior. Pero bueno, ustedes pueden probar cuál funciona bien en su computadora. Y por lo pronto podrían trabajar solamente con la unidimensional porque es probable que no veamos la bidimensional en este curso. Pero, en fin. Como ya se nos acabó el tiempo, lo vamos a dejar por ahí. Como digo, ustedes ya vayan buscando sus manuales, vayan descargando el programa y comiencen a ensayar. Y esto ya seguiremos hablando en la próxima clase. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, entonces nos despedimos hasta el próximo jueves. Recuerden que la prueba de entrada de este curso incluye no solamente el prerequisito que es hidrología, sino también incluye lo que corresponde a hidráulica. Y en hidráulica tenemos lo que es flujo uniforme y lo que es el flujo variado, ya sea rápidamente o gradualmente variado.
Y también ya les dije que la prueba de entrada incluye una encuesta, un formulario y una parte resuelta. Y entonces ya nos vemos el día jueves. La prueba de entrada se las voy a enviar por correo. Ustedes se pueden conectar al Zoom para tomar asistencia y hacer el seguimiento. Y bueno, ya ahí ya se les dará las instrucciones correspondientes. Eso es todo, señores. Gracias. Hasta luego, ingeniera. Hasta luego. Sí, ingeniera. Hasta luego.